no, se la Bueno, sabe todo. Jorge, preséntate primero tú, porque como el vídeo que lo estoy haciendo yo desde mi canal, aunque se unirán seguidores tuyos, un poco para que sepamos quién eres y para que Ujú. sepamos también. Voy a desconectar los comentarios de momento, ¿vale? Para Vale, que la gente perfecto. de momento sea espectadora y cuéntanos un poquito. Ujú. Bueno, pues hola a todos, soy Jorge Brugos y nada, estoy hablando desde Alicante y soy estudiante, también un poco inquieto, Jesús lo sabe, escribo artículos, tal, y nada, quería pues montar como una ronda de consultas, tal, y contacté con Jesús y nada, aquí estamos. Así ¿Y qué que, estudias? ¿Qué estudias, Jorge? Derecho, en la Universidad de Alicante, estoy estudiando. Sí, sí. Así que nada, para intentar solucionar lo que nos dejen estos, ¿no? Que están cambiando, como tú dijiste en el vídeo de YouTube que subiste el otro día, que están cambiando leyes aprovechando esta situación. La Pero bueno. situación que estamos viviendo, efectivamente. Y bueno, yo soy el Padre Jesús, sacerdote desde 2008, pues ya no sé cuántos años, 12 años. Y nada, pues eso, Instagram, YouTube, en todas las movidas. Me meto siempre en todos los fregados. O sea que... Y me gusta que me hagan entrevistas, me gusta que me pregunten porque me gusta hablar, me gusta escapar la atención, así que... Sí, 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 sí. No, y enhorabuena por la labor que estás haciendo en este coronavirus, en esta crisis, ¿no? Porque la verdad que chapó, ¿no? Las misas, los ejercicios espirituales a las 10, todo eso, la verdad que yo creo que va a ayudar mucho a mucha gente. O sea, Lo está ayudando. De hecho, me llegan feedback de gente que está muy, muy contenta con el tema. O sea que... Sí, sí, me gracias, alegro. tío. Sí. Y crees, empieza así la entrevista, ¿no? La tenía más para atrás la pregunta, pero ¿crees que esta crisis va a ayudar a mucha gente a acercarse a la fe? De hecho, está ayudando ya a mucha gente a acercarse a la fe en dos sentidos. En primer lugar, que la gente que ya es creyente o practicante, pues está redescubriendo un modo de vivir la fe que ya no es tan fácil, sino que tiene como que poner de su parte, buscar vídeos, buscar oración. Los creyentes están como redescubriendo su necesidad de Dios, su hambre de Dios, y eso está haciendo que mucha gente como que esté acudiendo a la Eucaristía. Hay gente que me escribe pues diciéndome, oye, pues es que hay gente que se está enganchando a tu misa, o ha estado mi hijo escuchando y a la homilía le ha gustado mucho, o no, o sea, o gente que me dice pues que estaba como un poco ya apoltronada o perezosa en su vida espiritual y que esto le ha hecho como decir, oye, hay que ponerse las pilas, ¿no? Y luego también gente no creyente que se está acercando de algún modo a la perspectiva creyente, ¿no? También es cierto que cuando hay dificultades como la que estamos viviendo, pues la gente se acuerda de Dios cuando truena, ¿no? Entonces, de algún modo también eso hace que haya gente que se esté ahí como acercando. Pero es curioso, ¿no? Porque normalmente, bueno, en tiempo ordinario, cuando antes de la crisis, pues era más fácil ir a misa, ¿no? Hay iglesias por todas partes prácticamente. ¿Cómo es posible, pues, que ahora la gente se está acercando a Dios y antes, pues no? Quizá es por lo que tú dices, ¿no? De cuando truena, pues nos acercamos más a Él. Yo creo que Tú... yo creo que por un lado es eso, o sea, por un lado, digamos, es eso que tampoco está mal, o sea, que es normal que cuando uno ve una especie de situación apocalíptica se acuerde de Dios, es bastante lógico y prudente, es una cosa que nos gusta, ¿no? Pero luego también porque la gente yo creo que tiene más tiempo y al estar más tiempo sola y en casa, y consigo misma, se despierta más fuerte su ansia de espiritualidad, ¿no? O su consciencia de la necesidad de espiritualidad. Que eso es lo que estoy observando mucho en la gente, creyente y no creyente, en el que de repente se despierte como un cierto ansia de trascendencia. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre trata de buscar la respuesta a la pregunta ¿por qué pasa algo o para qué pasa algo? ¿No? Y claro, el coronavirus es una crisis a nivel global muy fuerte, sin precedentes. Y en ese sentido es normal que la gente se pregunte por qué y para qué, y son preguntas trascendentes. Sí, totalmente. No, y además la iglesia, por ejemplo, está haciendo una gran labor. Tú el otro día subiste una historia, ¿no? ¿Cómo lleváis la recogida y el reparto de alimentos? Cuenta un poco en qué están consistiendo y demás. Mis parroquias están en un barrio que se llama Hortaleza, es un barrio bastante complicado. Es famoso por el centro de Menas, ese que se puso de moda porque hubo un montón de líos ahí, ¿no? Pues ese pertenece a mi parroquia. Y en la zona se ha centralizado en mi parroquia el uso o sea, el reparto de elementos de primera necesidad, ¿no? Entonces, tenemos como si dijéramos tres cauces. El primero es un catering que se ha ofrecido a dar comida diaria hasta el 10 de mayo y entonces nosotros ponemos los voluntarios desde Cáritas y coordinamos desde la parroquia, entonces damos todos los días a 120 personas
comida y cena. Luego, en segundo lugar, está el tema de la recaudación que yo he hecho por redes sociales para la cuenta de Cáritas, que es como para recoger dinero para la crisis que vendrá después del 10 de mayo. Tenemos una buena remesa de dinero ahí para lo que es alimentos, básicamente, y a lo mejor en algún caso tenemos que pagar alguna alquiler o lo que sea, ya veremos. Y luego, en tercer lugar, gente que a raíz del mensaje que mandé por redes sociales para recaudar dinero, se ha ofrecido no dar dinero, sino a llevar comida, a llevar verdura, a llevar fruta, a llevar carne, a llevar cosas de aseo, a llevar material sanitario que nos han traído también. Entonces estamos convirtiéndonos un poquito en un centro de ayuda, ¿no? De ayuda de primera necesidad a las personas que están siendo afectadas de un modo más directo y grave por la crisis. Totalmente. Y aparte, personas como tú, pues tú estuviste en el Palacio de Hielo, ¿no? Dando pues un último responso a los fallecidos y tal. Cuéntanos cuál fue tu sensación, cómo fue la experiencia. El Palacio de Hielo, para que no lo sepa, es una pista de hielo que está muy cerca de aquí y cuando empezó a subir el número de muertes en España se empezó a utilizar para tener los cuerpos refrigerados porque ya no cabían en las refrigeradoras de las funerarias. Entonces yo llamé al vicario y le ofrecí para ser capellán del Palacio de Hielo. De ser capellán de IFEMA, perdón, que es un hospital de campaña, pero me dijo que ya estaba cubierto y que lo que hacía falta era más bien ir al Palacio de Hielo para rezar por los difuntos, ¿no? Es decir, muchas personas, por no decir casi todas las personas que han muerto estos días de coronavirus en España han muerto solas, muchas han muerto a lo mejor sin auxilio divino, sin los sacramentos, sin la confesión, sin la unción, pues porque no han dado abasto, porque no lo han pedido, no ha dado tiempo, lo que sea. Y entonces vimos muy conveniente desde el obispado el humanizar este momento final de las personas donde se estaban acumulando féretros encima de la pista de hielo para que no fuese simplemente una necrópolis, ¿no? Una ciudad de muertos, sino que fuese un lugar en el que se rezaba por las personas, fueran o no fueran creyentes, se encomendaba su alma a Dios, se pedía por sus familias y entonces ha sido una tarea, bueno, extraña y bonita. Extraña, al principio los de allí no sabían muy bien de qué íbamos, ¿no? Y entonces pues nos recibieron un poco así como estos curas a que vienen, ¿no? Luego al final como que enseguida se dieron cuenta de que íbamos simplemente a rezar y lo agradecieron y al final se unieron, ¿no? O sea, algunas personas se unían a nosotros durante la oración y lo que hacíamos era básicamente orar, ¿no? O sea, orar. Es impresionante el ver la pista de hielo pues llena de féretros, claro, impresiona, ¿no? Y rezar por ellos. Lo que hemos hecho básicamente es rezar por ellos, rezar por los difuntos y también así poder mandar un mensaje público a las familias que han perdido familiares, de decir, no los hemos dejado solos, hemos estado con ellos, el ejército ha estado con ellos, la iglesia ha estado con ellos y de ese modo hemos estado con vosotros también, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha llamado la atención lo que has dicho de gente pues que, bueno, los operarios que estaban ahí, la gente que estaba ahí trabajando, pues que le chocó pues veros a los sacerdotes ahí has dicho que se pusieron a rezar con vosotros, ¿no? Eso es llamativo, ¿no? ¿Hubo alguna conversión? ¿Hay gente que estaba alejada? Yo el primer día que fui, hubo una chica que se me acercó, que estuvo conmigo, que se me puso a llorar, porque al vivir todo lo que estaba viviendo, como que le había hecho recordar la fe de su madre, la fe de su abuela, y le había hecho darse cuenta de cosas muy importantes en su vida, ¿no? Y simplemente con el hecho de el contacto con la muerte de un modo tan directo, ¿no? Esta chica supongo que era creyente a su modo, pero es inevitable pensar que esto le ha acercado aún más, ¿no? Además, yo tengo un amigo médico que es jefe de los que están con el protocolo del coronavirus y él me dice, Jesús, los médicos se están convirtiendo muchos, solamente por la situación, sin que nadie les evangelice. Al ver lo que está sucediendo, mucha gente se está acercando a Dios. Entonces, yo tengo experiencia directa de esta chica, de gente que me escribe, e indirecta a través de mis contactos de gente que se está acercando a Dios. Entonces yo creo que sí que podemos hablar de conversiones. La conversión es un proceso de toda la vida, tampoco es un momento que de repente ya te conviertes en San Agustín, pero sí que yo creo que se está despertando algo. Sí. Y en concreto yo lo he visto, en el Palacio de Hielo yo lo he visto en el encargado, lo he visto en gente que se ha unido a rezar y esa chica de un modo como súper concreto. Sí, 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 totalmente. ¿Qué opinas de la gestión, gestión no, de la imagen del Papa Francisco? Te voy a dar mi opinión y así me das la tuya. Yo cuando empezó la crisis al Papa Francisco le vi muy bien, por ejemplo, creo que era el mejor líder que estábamos teniendo
pero en la misa del Domingo de Resurrección hubo algo que no me gustó, le vi como muy cabizbajo, muy triste. ¿Qué opinas de el liderazgo del Papa Francisco en esta crisis? El Papa Francisco, al final, el liderar a los creyentes de todo el mundo es muy difícil en una crisis mundial, porque la crisis no afecta igual a España que a Italia, que a Bulgaria, que a África o que a Oceanía. Entonces, el Papa no puede dar, en ese sentido, directrices generales más que como lo está haciendo. Que oremos, que nos ofrezcamos, que las parroquias se conviertan en lugares de caridad, en lugares de misericordia, y que obedezcamos a las directrices dadas por las organizaciones competentes de la salud para evitar la transmisión de la pandemia, ¿no? Al Papa Francisco, yo tengo la intuición de que él se ha ofrecido al Señor por el fin de la pandemia, ¿no? Creo que más que fijarse en el Domingo de Resurrección, hay que fijarse en la oración que dirigió ante el Cristo y la Madonna, ¿no? En la plaza de San Pedro vacía. Era una oración claramente penitencial, donde también él hizo alguna alusión, ¿no? A que al nosotros no cuidar adecuadamente la tierra se revela, ¿no? Un poco veladamente, pero vino a decir eso, ¿no? En un mundo en el que el hombre está violentando la naturaleza, pues la naturaleza violenta al hombre, ¿no? Y en ese sentido, creo que el Papa está aportando mucho con su ofrecimiento y con su silencio. Me recuerda a Benedicto cuando él se retiró y dijo que quería dedicarse a orar por la Iglesia. Yo siento profundamente que el Papa es lo que está haciendo ahora y dejando a los obispos que tomen las directrices, porque como te decía, es una pandemia mundial y el Papa no puede dar directrices a la Iglesia mundial, sino que tiene que dejarlo a las conferencias episcopales y a los obispos, que es lo que está haciendo. Entonces, yo creo que el Papa se ha colocado como en un segundo plano respecto a la crisis mundial del coronavirus porque él mismo ve que no tiene ahora mismo él un papel que aportar esencial, sino como líder espiritual, líder en oración, líder en ofrecerse a sí mismo y estará, supongo, también respondiendo consultas de los obispos, cosa que no puedo saber, supongo, ¿no? Y dejando pues al criterio de los obispos que eso es suyo. Sí. Luego hay otras figuras en esta crisis bueno, estaban calladas, como es la del Padre Ángel, y el otro día pues volvió a subir el pan porque dijo pues que se le tenía que dar el premio Princesa de Asturias al gobierno de España y empezó a criticar a dos católicos, que a ver, ahí yo estoy en parte de acuerdo, pues por protestar por lo de la misa y no ayudar pues a repartir alimentos, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de comentarios del Padre Ángel? Bueno, yo no he oído los comentarios del Padre Ángel. En general trato de evitar ver cualquier cosa del Padre Ángel, también te lo digo sinceramente. Yo creo que es una solemne estupidez el hablar de dar un premio a alguien durante una crisis mundial de pandemia en la que están muriendo cientos de miles de personas, ¿no? Creo que si a alguien hay que darle el premio probablemente será a gente que no se vea, como sanitarios o a lo mejor a esos pobres que están en la calle y que están viviendo como pueden, o esos caseros que están decidiendo no cobrar a sus inquilinos porque saben que no pueden salir a la calle. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una salida del tiesto que tampoco es una cosa rara, ¿no? En segundo lugar, creo que los católicos nos estamos moviendo muchísimo en el tema de la caridad y, de hecho, yo lo estoy experimentando en mi parroquia con gente que se me ofrece como voluntario, gente que viene, gente que quiere dar comida, gente que da material sanitario. O sea, el decir que los católicos no nos estamos moviendo es de una ignorancia suprema. Me imagino que un poco exagerando lo que sea, ¿no? En tercer lugar, el tema de lo de la petición de la misa. Ya he hecho un par de vídeos al respecto, un vídeo con Pachi y con Antonio María, y luego pues una reunión un poco con gente que lo movió, un poco pues diciendo que es un vídeo que está hecho con muy buena intención, pero que no es el momento adecuado, y que es cierto que puede tener una cierta interpretación, pues que a lo mejor es más subversiva, y aunque no ha sido la intención en absoluto, pues sí que ha podido sentar así, y bueno, pues en tal sentido yo creo que es evidente que ese vídeo manifiesta buena intención y el deseo de los laicos de tener la misa y de comulgar, cosa que es muy buena, y a mí me encanta que los laicos tengan ganas de comulgar y de volver a misa, pero creo que no era el momento y que no eran las maneras. Un poco lo que dije en la reunión virtual que tuvimos con los creadores de contenido fue, esa no es pública, pero fue que ese vídeo iba dirigido a los obispos. Entonces es un vídeo que no hay que publicar en las redes sociales. O sea, cuando tú quieres que escribir una carta a tu novia, pues la escribes a tu novia, no la publicas, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido. Respecto a la gestión del coronavirus, pues nefasta, ¿no? Es decir, creo que es absoluta y radicalmente nefasta. Y aquí quiero hacer una distinción, que también te lo comentaba por teléfono el otro día.
no pienso que sea nefasta porque el gobierno sea socialista, porque hay mucha gente que puede pensar que el criticar la gestión del gobierno del coronavirus es una cuestión política, ¿no? Es decir, no, como tú eres de derechas, pues por eso criticas. No, no, no. Yo digo que la gestión que está haciendo el gobierno del coronavirus está siendo nefasta. Igual el PP o Vox lo habrían hecho peor, no lo sé, pero como lo están haciendo ahora es nefasto, es patético, es horrible. O sea, falseamiento objetivo de datos, test que no sabe, nadie sabe quién los hace, ni dónde los hace, ni cómo los hace, falta de medidas preventivas, propaganda, aprovechamiento de estado de alarma para meter leyes inicuas. O sea, es un conjunto de cosas que se ha hecho ya tanto en las redes sociales que tampoco sé si tú pretendes o quieres que profundicemos o no, pero es patético, es decir, es horroroso, deleznable, no sé, pienso en adjetivos guays que se puedan decir, ¿no? De esta gestión de la crisis. No, pero totalmente de acuerdo. Jesús, ya sabes que estoy de acuerdo contigo por lo que hemos hablado por teléfono y tal, pero es que además, bueno, no sé si te has enterado que hoy, lo que has hablado de la propaganda, ¿no? O sea, hoy la OCDE, ayer, pues sacaron un ranking de OCDE, pues diciendo que España era el país que, uno de los, el quinto creo que era, que más test estos rápidos estaba haciendo. Y ahora la OCDE ha rectificado y ha dicho que no. O sea, yo creo que es una desconfianza no solo al gobierno de España, sino a todas las organizaciones gubernamentales, gubernamentales. Sí. Gubernamentales, eso. Como la OCDE, la OMS, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que la OMS, el otro día lo hablamos tú y yo, Trump ha quitado los fondos que tenía designados y la OCDE yo creo que habría que hacer lo mismo porque no sé qué pretenden, la verdad, no sé. Subiste tú un tuit, creo que hoy, que hablabas un poco de conspiranoico, tal. ¿Cómo era? Si puedes... Más o menos venía a decir, ¿te imaginas que realmente todo lo que está pasando lo están haciendo los que mueven la masonería para implantar un nuevo orden mundial y que el único modo de evitarlo sería movilizarse socialmente? ¿Te imaginas qué conspiranoico? Algo así, ¿no? Bueno, vamos a ver. El gobierno de España va por un lado, en el sentido de que yo creo que sencillamente no están preparados para la pandemia como no estábamos ninguno, pero una vez que ha llegado tampoco se han sabido asesorar bien, ni tampoco han tomado las decisiones adecuadas, ni tampoco han dimitido, ¿no? Entonces, bueno, la lectura de eso se puede hacer desde muchos puntos de vista. Teniendo en cuenta que han metido 15 millones de euros en las televisiones privadas y las leyes que están haciendo, lo más probable, como dicen muchos, es que lo que quieren es lavar su imagen de cara a que cuando pase la crisis, pues el pueblo no pierda confianza en el gobierno y entonces se le lave un poco la cara de cara a mantenerse en el poder, que es una de las cosas que todos los políticos quieren siempre porque al final es a lo que aspiran, ¿no? O sea, si desde mi punto de vista la OCDE y la OMS han sido un desastre también y encima ellas critican al gobierno de España, pues entonces suma y sigue, ¿no? Es decir, la OMS no tengo criterios objetivos, pero, o sea, en el sentido de que no tengo datos porque no tengo contactos en la OMS como tengo en otros sitios, pero ciertamente cuando un presidente como Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, que es la máxima potencia mundial junto con China, dice que la OMS lo ha hecho mal y le retira los fondos, no creo que sea un capricho. Es decir, por mucho que nos quieran meter la imagen de Trump como un loco caprichoso, Trump tiene un montón de asesores que le están asesorando, valga la redundancia, nunca mejor dicho, y que si ha tomado esa decisión es porque ha visto una verdadera y auténtica negligencia. Que no sé si es lo que tenía que haber hecho, no, yo no entro, pero desde luego supongo que negligencia ha habido de algún modo, ¿no? Y no se puede simplemente obviar. Y lo de la OCDE, bueno, pues un poco el baile de los datos, ¿no? El baile de los datos. O sea, yo conozco muy bien un hospital de España en el cual se ha dicho que hay X sanitarios enfermos y yo sé que el responsable me ha dicho que hay más de un 300% de lo que han dicho, ¿no? O sea, o una farmacéutica con la que hablé que me dijo, una mujer, que les habían enviado test a la farmacia, pero después les dijeron que no podían hacer test en la farmacia y entonces tuvieron que devolverlos. O sea, un baile de datos absurdo que está manifestando la nefasta gestión del gobierno, pero también la falta de respuesta de la OMS, que siendo un organismo mundial, que ya no es mundial porque Estados Unidos ya no está, por tanto ya no es la OMS, tendría que tener algún tipo de respuesta o por lo menos de exigencia de responsabilidad. Es decir, coger al presidente del gobierno de España y decirle, ¿qué está usted haciendo, no? Y lo único que hacen es emitir comunicados, hacer grafiquitos y poner dibujitos y ya está, ¿no? Y hacer recomendaciones
pues no estoy muy seguro yo de que los millones de euros que se están destinando a esta organización estén siendo bien invertidos. No sé si me explico. Sí. No, totalmente. Totalmente. No, pero y además luego es que ese blanqueamiento, ¿no? Esa propaganda, pues cae en contradicciones, porque por ejemplo, lo que has dicho de las televisiones, ¿no? Llegas y las televisiones han sido regadas con dinero público, Mediaset, por ejemplo, ha sido la única que ha rechazado ese dinero, pero llega, por ejemplo, Antena 3 y te dicen, ¡buah, el gobierno, qué gestión más buena está haciendo! El otro día veía a Vicente Vallés y estaban comparando a Sánchez algunas palabras de su discurso con uno de los discursos de Kennedy, ¿no? O sea, un blanqueamiento espectacular. Hoy a la sexta salía una señora mayor diciendo, yo solo hago caso a Fernando Simón y a Pedro Sánchez, ¿no? O sea, y luego ves a los sanitarios entrevistados por Antena 3 y dicen estos, no, es que no tenemos medios. O sea, es un poco incoherente, ¿no? Esto es como si mandas a los soldados sin armas a la guerra, dices, no, la gestión del gobierno en la guerra está siendo muy positiva. O sea, yo creo que el problema que hay es que hay falta de criterio y falta de sentido crítico por parte de la población, ¿no? Y tenemos, sobre todo, una izquierda que se está quitando la careta. Ayer en Instagram hablaba con una militante de Podemos, se metía precisamente con la gente que votaba a Vox y yo le dije, ¿hay algún problema con votar a Vox? Y me dice ella, sí, tal, no sé qué. Le dije 4 cosas y me censuró, ¿no? O sea, se está quitando la careta. Es cierto lo de la falta de sentido crítico de nuestro pueblo, que es una cosa que yo llevo comentando con mis amigos años, porque en España, pues últimamente, en general, nos hemos caracterizado, por desgracia, el pueblo, pues un poco por lo de panem et circenses, ¿no? Que no se sabe lo que significa, que es lo que decían los emperadores romanos. Cuando hay algún problema político, tú al pueblo dale pan y dale juegos circenses y entonces que piensen en otra cosa, ¿no? En España es dales cine, dales fútbol, dales consumo y entonces la gente no piensa, ¿no? Y un poco como decía hace poco también en redes sociales, el día que podamos ir a la calle y que podamos ir al bar a tomar la cervecita, que no se nos olvide lo que ha pasado, ¿no? Porque el pueblo español, por desgracia, está muy aletargado en ese sentido y las redes sociales pues no ayudan, porque al final, efectivamente, como tú dices, al dar una realidad sesgada sobre lo que está pasando o una imagen de blanqueamiento, es fácil que se nos olvide. Es un poco el complejo de Estocolmo. El complejo de Estocolmo es un complejo psicológico en el cual la persona que es secuestrada durante mucho tiempo, cuando sale del secuestro, sale agradecida a los secuestradores, ¿no? Y tiene una especie de conversación de deuda con los secuestradores. Está estudiado en psicología, es un síndrome muy extraño, ¿no? Nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar que cuando se acabe el confinamiento tengamos casi una sensación como de deuda con el Estado, de qué buenos son, que nos han dejado salir a la calle, que nos dejan ahora tomar cerveza y que nos dejan pasear a los niños, ¿no? Y la imagen de blanqueamiento social que están haciendo por las redes sociales mediante la propaganda es algo que se puede facilitar. Pero también te digo que veo mucha gente que está despertando en redes sociales. El librepensador Jano García, estado de alarma en YouTube, Iker Jiménez, al que han echado de la televisión igual que Bertie Osborne, ¿no? Son personas que están despertando y están haciendo despertar. Entonces yo tengo la esperanza de que esta situación genere una movilización, porque yo creo que es necesaria una movilización social ante todo lo que está pasando a nivel global. ¿Cómo se puede coordinar eso sin politizarlo? No lo sé, porque el problema de esto son siempre los movimientos que tratan de politizar o de encauzar las fuerzas, ¿no? Lo que se llama la disidencia programada, no sé si lo has oído alguna vez. La disidencia programada o permitida es como decir que haya gente que esté en contra de nosotros para que parezca que hay libertad, ¿no? Entonces hay que intentar que la movilización social no sea disidencia programada, ¿no? Controlada, que es la disidencia controlada, sino que sea una movilización social real. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Los ciudadanos. Los ciudadanos, no sé de qué manera, porque obviamente yo como cura no lo puedo hacer, porque entonces dirán que la iglesia, entonces ya se politiza, pero hay que movilizarse, ¿no? O sea, clarísimamente porque o sea, es que es la única solución ante la implantación del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, el tuit que he puesto obviamente es un tuit irónico, lo he puesto a propósito así para que no lo puedan censurar, ¿no? Porque obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, pero lo que de trasfondo es evidente, ¿no? Es decir, ¿esto es una casualidad? Pues es muy complicado pensar que es una casualidad. Sí. Tanto lo que pasa en España como lo que pasa en Europa como lo que pasa en el mundo. Y evidentemente el que a estas alturas del partido no sepa que existen poderes ocultos en la sombra que intentan conseguir un nuevo orden mundial, pues es que están muy dormidos, están muy fuera, ¿no? Y creo que el pueblo está despertando, pero creo que nos va a hacer falta despertar más y que hay que movilizarse. Sí, pero es que totalmente. Yo creo que lo que has mencionado antes de Jano García,
programa este de estado de alarma y tal. Yo creo que el problema que hay es que, mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, los que me conocen saben que la digo mucho, que es el silencio de los buenos es la victoria de los malos, ¿no? Y me la dijo un amigo mío que es político y desde entonces, de hecho por eso me metí en política, gracias a esa frase, ¿no? Yo creo que el problema que hay es que gente que a lo mejor tiene calado, lo hablo mucho con un amigo, ¿no? Por ejemplo, catedráticos de universidad, intelectuales de verdad. Iker Jiménez es una cabeza pensante, la de Jano García también, pero luego, por ejemplo, te aparecen personajes como, no sé a ti qué te parece, pero Alvise Pérez, pues no sé, una persona que tuitea, pues no me parece que tenga calado intelectual para hacer oposición al gobierno, ¿no? Yo creo que la gente totalmente de acuerdo con que tiene que salir más, o sea, está bien que la gente sea crítica, tal, pero, ¿verdad? No, es que, Te quedaste colgado. ¿sabes qué pasa? Tengo una alarma a las 7:30 y la puse un día, no me acuerdo para qué y se me olvida quitarla, ¿no? La hora de Y la nada, siesta. sí, sí, es a la hora en la que me despierto, ¿no? Yo creo o sea, estoy de acuerdo contigo en lo de los pensadores, que a veces pensantes. Sin embargo, tengo que decirte mi opinión sincera sobre eso. Y es que el pueblo de hoy, el pueblo, cuando digo el pueblo no me refiero al populacho, ¿eh? Suena como un poco elitista, ¿no? Sino a la gente de a pie, la gente que está ocupada en sobrevivir. Lo que le mueve no son las cabezas pensantes, son los influencers. Es decir, como tú decías, si un tipo que es un inepto, pero tiene 100.000 seguidores, saca un tweet, ese tweet tiene muchísima repercusión, aunque no tenga ningún tipo de base científica ni de pensamiento. Entonces, hoy en día nos movemos en el mundo de la influencia, los medios de masas, comunicación de masas, que se llama, ¿no? Entonces, es muy importante que los pensadores generen un movimiento social en el resto de gente que lo que genere sea una influencia, ¿no? O sea, porque al final, hoy en día, los pensadores, por desgracia, no tienen mucha influencia. Jano García es una excepción, Iker es una excepción. Estado de alarma se ha convertido misteriosamente en una excepción, un poco porque han sido todos periodistas que han echado de todas partes, ¿no? Y que se han juntado para hacer este programa, pero son excepciones. O sea, los pensadores en general, de hecho, los intelectuales suelen ser de izquierdas en España, porque hay una máxima que tiene el comunismo, que es que hay que ir a por la educación, que hay que ir a por los medios de comunicación y que hay que ir a por... no me acuerdo cuál es el tercer punto. Y entonces ahí se han metido. O sea, ellos siempre van a la educación y siempre van a los medios de comunicación social. Y entonces ahí se meten porque saben que es donde se genera la opinión, ¿no? Entonces, claro, ahí ellos llevan ventaja. Por eso siempre la izquierda trae ventaja cuando llega una situación de estas. Y no es la izquierda por ser izquierda, que conste que no es la izquierda por ser izquierda. Acuérdate que la Iglesia no ha condenado la izquierda, ha condenado las ideologías que son sistemáticamente ateas. El comunismo es una ideología que es atea sistemáticamente, por lo tanto, está dentro de esta condenación de la Iglesia hecha en el Concilio Vaticano II, en la cual lo que se condena no es un modelo económico, ni un modelo político, ni un modelo social. Lo que se condena es el ateísmo sistemático que se trata de imponer a la población y también la supresión de libertades. Que en este punto los extremos se tocan, como tú muy bien sabes, ¿no? Hay una cosa que tú has mencionado de Vox, donde yo tuve mi intervención también cuando el Observatorio Romano, que supongo que sabes lo que es un periódico que tiene relación con la Santa Sede, llamó a Vox extrema derecha. Y entonces yo tuve que hacer un vídeo diciendo en España no hay extrema derecha. La extrema derecha aborta a los niños mal formados o a los niños que no son arios. La extrema derecha elimina a los discapacitados y elimina a los ancianos. La extrema derecha no dialoga políticamente en un congreso con los opositores, sino que los elimina. Entonces, no hay extrema derecha en España. Creo que es una cosa que tiene que quedar muy clara, porque una de las tácticas del comunismo es el lenguaje, o sea, es llamar a todo lo que no sean ellos, llamarlo extrema derecha y llamarlo intolerancia, llamarlo absolutismo o totalitarismo, cuando es sencillamente mentira. En España no hay extrema derecha, no existe la extrema derecha en España. Si hubiera extrema derecha en España, se parecería más a lo que propone el partido que está ahora en el gobierno que a lo que está proponiendo Vox, porque en el fondo los extremos se tocan. No sé si me explico y me imagino que estarás de acuerdo conmigo. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, pero el problema que hay, y ahí yo hago autocrítica, ¿no? A ver, cuando surgió Vox, yo decía pues que no era extrema derecha. El problema, no sé tú qué opinas de él, es que
Vox tiene personajes como Ortega Smith, ¿vale? Que a mí me gustaba al principio, pero yo creo que Ortega Smith es como la típica canción que la escuchas, te gusta mucho al principio, pero luego terminas de ella hasta las narices. O sea, Ortega es un tío que es buen tío, pero es muy radical. Entonces yo creo que lo que hace es empeorar la imagen de Vox. Luego, por ejemplo, y esto es un criterio que la gente no sabe, Santi, el otro día hablamos tú y yo de él, es un tío moderado. O sea, Abascal, tú le ves en el Congreso y dice, oye, diálogo, la oposición está, precisamente los que están siendo fascistas es la izquierda, ¿no? Que el otro día pues decía, creo que Ábalos, pues que no tenía sentido pues que hubiera una oposición que protestara pues lo que hacía mal el gobierno, ¿no? Entonces te preguntas, ¿para qué está el Parlamento? ¿Para qué está la oposición? ¿No? O sea, entonces yo creo que hay un problema sobre todo por parte de partidos como Ciudadanos o PP. Ciudadanos ahora que no sabe muy bien dónde está, no se da cuenta de que va a desaparecer. Y luego está el PP, que bueno, que cada vez se va pareciendo más a Vox, pero es lo que dijo Abascal en el Congreso, ¿no? Nosotros ya hemos perdido la paciencia. Ustedes, señores del PP, todavía parecen tontos, siguen confiando en el gobierno, pese a que les están tomando el pelo, ¿no? O sea, yo creo que la derecha está blanqueando también a la izquierda y está como demonizando a Vox. No sé tú qué piensas, ¿no? A mí la división entre derechas e izquierdas no me gusta, aunque la estemos utilizando durante el vídeo, porque es una división creada precisamente por la izquierda para poder decir que todo lo que no es izquierda es malo, ¿no? Y en ese sentido creo que no debemos confundirnos, porque, en primer lugar, yo creo que en España hay mucha menos variedad política de lo que nos está haciendo creer. ¿Por qué? Porque tanto detrás del PP como detrás del PSOE, como detrás de Ciudadanos, como detrás de Podemos está la masonería, ¿no? Es decir, está un grupo de personas que lo que tienen es un plan a implantar, que es el plan que básicamente está establecido por Europa, por el Parlamento Europeo, que está lleno de masonería absolutamente. Y por lo tanto, yo no creo que haya esa pluralidad política de la que quizás tú estás hablando, ¿no? De Vox no lo sé. Fíjate que lo que digo. De Vox no lo sé, ¿eh? Porque la disidencia controlada es muy peligrosa. Es decir, el crear un movimiento que sea, que parezca que hay libertad o oposición cuando realmente no la hay, es muy tentador para los poderes masónicos. Entonces, yo de Vox no lo sé. Santi hablo con él de vez en cuando porque me escribe, le escribo alguna cosita muy en plan por encima, no sé por qué, supongo que porque ha visto que yo he dicho que en España no hay extrema derecha, eso le gustó, entiendo, ¿no? Tenemos algún amigo en común, algún amigo sacerdote en común también, pero yo no me fío ni de Vox, porque la masonería va tres movimientos por delante, ¿no? Y los que controlan la masonería. Entonces, aunque esto suena conspiranoia, me da igual, porque es que yo, por mis conocimientos y mis estudios, sé que es así. Entonces, en ese sentido, Jorge, yo creo que tenemos que ser aún más suspicaces de lo que estás siendo tú. Es decir, no creo que sea una cuestión de PP Ciudadanos, Podemos, no. Yo creo que hay una serie de movimientos por detrás mucho más fuertes, mucho más grandes, y a los cuales los líderes tienen que obedecer. Tanto Casado como bueno, ya no sé quién es el de Ciudadanos ahora, tienen que obedecer. Entonces, bueno, yo soy bastante conspiranoico en ese sentido, ¿no? Sí. No, entonces, pero... Sí, dime. No, dime tú. No, que resulta curioso lo que has dicho de Europa, ¿no? De que el Parlamento Europeo se ha llenado de masones. Resulta llamativo, y esto es una cosa que poca gente sabe y que precisamente me chocó porque mi profesor de Derecho Comunitario pues lo dijo en clase, siendo de Podemos, y dijo que las 12 estrellas de la bandera de la Unión Europea eran por la Virgen María. Y eso mucha gente no lo sabe. Resulta curioso que la Unión Europea se haya convertido precisamente en eso, ¿no? Como en un lugar donde la masonería pues está a la orden del día y donde lo único que importa es la economía, cuando los fundadores de la Unión Europea, pues uno de ellos, por ejemplo, está en proceso de beatificación, como es Schuman. O sea, correcto. Yo creo que es un poco... ¿A qué se debe ese cambio? O sea, ¿cómo una organización surge de católicos devotos y se convierte en pues un nido de masones? La corrupción de lo mejor es lo peor, decían los antiguos. Corruptio optimi pessimus, ¿no?
Es decir, la corrupción. La corrupción es el sistema que utiliza la serpiente, el diablo, Satanás. También la serpiente es el símbolo de la masonería. Digo porque no creo que sea casualidad. De hecho, ellos dicen que la cabeza de la serpiente va cambiando de país según la época, ¿no? La cabeza de la serpiente es la cabeza de la masonería. Entonces, la Unión Europea surgió como una idea de los padres de Europa, que muchos eran católicos, algunos eran masones también, porque tampoco no se puede contraponer católico a masón, porque por desgracia hay católicos que son masones y masones que se consideran católicos, ¿no? Entonces surgió ya un poquito teñido por esto, pero obviamente enseguida vieron el poder que se podía adquirir a nivel global por toda la Unión Europea. Entonces, ¿qué hicieron? Infiltrarse y corromper, ¿no? Que es el mecanismo en general que suele utilizar la serpiente, utilizar la orquesta, suele utilizar la masonería, ¿no? La infiltración y la corrupción. Los fines de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, tú has dicho que son económicos. Yo creo que no son económicos. Creo que tienen más que ver con, en este caso, la población mundial, por ejemplo, y el tren de vida de la sociedad occidental y la facilidad de la manipulación del pensamiento para conseguir el control, ¿no? La economía para ellos es incluso un medio, ni siquiera es un fin en sí mismo, ¿no? Pero es cierto, están metidos. Y además es que lo sabe todo el mundo, que se pone a investigar, da igual de la ideología que sea. O sea, la masonería está metida hasta las cejas en... Por ejemplo, no sé si conoces Juncker, que es una organización secreta también que ha surgido en México y que está muy metida en algunos ambientes de iglesia y que es absolutamente desaconsejable. Yo tenía amigos que eran de Juncker, que yo no sabía que eran de Juncker en su momento, y había unos en concreto que estaban intentando meterse en los partidos políticos, ¿no? PP y PSOE. Y me dijo, este ex amigo mío de Juncker, me dijo, ha llegado un punto, tanto en el PP como en el PSOE, en el que no podemos seguir subiendo si no nos hacemos masones. Y esto me lo dijo una persona concreta, no voy a decir el nombre, por supuesto, que está en un partido que se está metiendo y que ellos, los de Juncker, intentaron infiltrarse en los partidos políticos y en ambos encontraron que si no se hacían masones no podían seguir subiendo. Estos son cosas que yo sé, son datos y están ahí. Entonces, ¿cómo se consigue? Infiltración y corrupción, perdona. Dime. No, que totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, te voy a contar una anécdota. Mira, mi padre era amigo de Zapatero, ¿no? De la infancia, los dos son de León. Mi padre siempre me cuenta pues que fue curioso que ZP pasara de hacer fotocopias en la sede del PSOE a ser presidente de gobierno, ¿no? Es cierto que guardó material secreto y tal para chantajear y tal, pero ZP puede meterse a la masonería y pues, sube como la espuma. Sí, es que es así. Y es como es una secta al final y el problema que hay, esto lo dice un amigo mío que no sé si lo conoces, que es youtuber, te lo recomiendo, se llama Francisco Gijón, es escritor, te lo recomiendo, es muy interesante lo que dice. Y el problema es que engañan, ¿no? Precisamente lo que has dicho, ¿no? Los católicos que están en la masonería. Yo tengo un amigo que, no sé si sigue siendo católico, yo sé que sigue siendo masón, pero en un principio, yo por ejemplo, yo sabía que él era masón, yo le decía, oye, pues vengo de confesarte. Y me decía, muy bien, tío. Y a mí me chocaba, ¿no? Porque decía, coño, este es católico, este es masón. Y me dice, coño, haces bien, ¿no? Y ellos lo que pasa, que ha estudiado mucho Francisco Gijón sobre la masonería y tal, lo que pasa es que les engañan, ¿no? Les engañan en el sentido de que pues dicen que es compatible y tal, pero claro, cuando llegan a un determinado grado de la masonería, que es muy difícil ascender a él, pues ahí ya te dan a elegir, o eres masón o eres católico, porque no sé si sabes que lo que llevan los masones, como el mandil este que llevan, pues ellos como que van tergiversando las cosas para conseguir adeptos y dicen, no, esto es para, no sé, esto simboliza pues lo que llevan los sacerdotes en la iglesia, tal, cuando celebran misa. Pero lo que no saben, según Francisco Gijón, es que no es así y que es un mandil para matar al Cordero de Dios, ¿no? Eso lo sabe muy poca gente y la gente desconoce que se hacen ritos satánicos en la masonería cuando llegan a un grado determinado. ¿Qué opinas? A partir del grado 30, es decir, en la masonería, depende del grado en el que estés, te dicen una verdad u otra. Entonces, efectivamente, los primeros grados lo ofrecen como algo altruista, como algo filántropo y como algo que es compatible perfectamente con este tipo de cosas. Ellos determinan muy bien quién puede ascender y van ascendiendo progresivamente hasta que llega un punto, efectivamente, en el cual primero se relativiza la fe cristiana
después directamente se opone la fe cristiana a la Iglesia Católica, se acaba oponiendo al masón hacia la Iglesia Católica, llega a un punto en el cual se le invita a obtener poderes sobrenaturales, ya muy poquitos, y entonces se empieza con la iniciación satánica, en la cual de lo que hablan no es de dar culto a Satán como si fuese el diablo enemigo de Dios, sino diciendo que hay un Dios arquitecto del mundo que se ha desentendido de él y que hay un ser espiritual llamado Satán que tiene poder en este mundo al que se puede comprar mediante rituales. Y claro, esto es una ascensión progresiva en la cual al final, a partir de cierto grado 30 seguramente, aunque no está muy claro, hay ya lo que digamos son sacrificios satánicos. Correcta, es así. Y la gente que no lo sepa, que se informe. La gente que esté viendo esto y que esté diciendo, estos todos están zumbados, están flipando, informaos. ¿Ves al chico este que ha dicho Jorge? No me acuerdo cómo se llamaba. Jorge Gijón. Francisco Gijón. Francisco Gijón, o sea, informaos, ¿no? Porque esto hay que saberlo, ¿no? No para rayarse, pero sí para ser conscientes de ello. Existe, sucede. Hay sacrificios humanos hoy en día. O sea, en Canarias he estado yo hace poco, voy mucho allí y allí pues un cura me contaba que hay una secta que tiene un pequeño horno para poder cremar a los fetos abortados porque hacen sacrificios humanos. O sea, esto existe hoy, el satanismo y el satanismo masónico existe, es real. Si no se lo cree alguien, puede buscar en Internet, en Google, el estudio que está haciendo Scotland Yard en Inglaterra de la relación entre niños desaparecidos y sacrificios humanos por parte de sectas satánicas. Esto está pasando hoy. Sí. Totalmente. A ver, bueno, me has dejado helado, yo no sabía eso, pero no sé si sabes que la provincia donde más sectas hay Barcelona. es Barcelona. ¿Barcelona? ¿Sí? Bueno, bien, ahí me he columpiado, me ha pasado como las noticias de Sánchez. Barcelona. Hay una página que se llama discoversatanism.com, que es creada en Barcelona, es donde hay más sectas satánicas en Cataluña, en Barcelona. Pero vamos, Sí. Perdona por corregirte, pero estoy No, un poco puesto en el tema. Yo encantado, así rectifico, ¿sabes? Y el problema que hay, yo creo, precisamente Pachi Bronchalo, pues en Instagram pues ha hecho una serie sobre la felicidad, ¿no? Yo creo que el problema que hay es que hay insatisfacción por parte de la gente y la gente se mete en sectas. Yo camino por Alicante, ahora ya no, evidentemente, pero ves un montón de carteles de sectas, tal, los testigos de Jehová, por ejemplo, se ponen en la puerta de la universidad. O sea, ¿a qué crees que se debe esa insatisfacción y esa falta de felicidad por parte de la gente que tiene que llenarla pues con vicios y con sectas? Como decía Immanuel Kant, la tendencia a la metafísica, es decir, al creer en un más allá, es algo que es propio y estructural de la razón humana. Y en ese sentido, el ateísmo que se ha extendido a partir de Freud, Marx y Nietzsche, que se ha popularizado, digamos, a través del comunismo y también del capitalismo y del consumismo, ha dejado intacta la sed del corazón del hombre por lo trascendente y la tendencia metafísica del ser humano, que no se puede obviar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente busca saciar esa tendencia metafísica o trascendental. ¿Qué ha sucedido? Que la mala publicidad contra la Iglesia Católica, a veces que nos hemos ganado a los católicos y a veces no, que ha vacunado a la gente contra el catolicismo, incluso contra el cristianismo. Les ha vacunado, ya parece que no es una entidad de la que sacar respuestas. Y entonces cuando uno rechaza la religión verdadera, entonces acoge cualquier cosa. O como decía un amigo mío, con tal de no creer en el cristianismo se cree en cualquier cosa. Y por eso uno acaba siendo reptiliano o acaba siendo quinomante o acaba siendo pues de una secta o testigo de Jehová o lo que tú quieras, ¿no? O acabas acudiendo a brujería o creyendo en la mitología. Yo estoy viendo ahora una serie de Netflix que se llama Teen Wolf, una serie que ha tenido mucho éxito, una serie que está llena de ideología de género, que eso, en ese sentido, es un arma de doble filo, pero donde al final se reviven todos los mitos, ¿no? El hombre lobo, los espíritus japoneses, los vampiros, o sea, se acaba creyendo en la mitología, ¿no? Y de hecho estamos volviendo a los mitos. Decía el cura de Ars, quitarles a Dios y adorarán a las bestias, ¿no? Y lo decía casi de un modo un poco profético, y eso está pasando, ¿no? Por un lado, digamos, entre comillas, neutro, aquellos que se vuelven a grupos cristianos o incluso a la nueva era, ¿no? Que dentro de todo es neutra, y luego en el lado malo, aquellos que se vuelven hacia el satanismo, hacia la brujería, magia, hechicería, reiki, tarot, piromancia, etcétera, ¿no? Porque el ser humano tiene necesidad de trascendencia. Estamos involucionando hacia el estado animista, que es el primer estado
de las religiones, digamos, más antiguas, ¿no? De la religión de los espíritus, de manipular las fuerzas de la naturaleza. Está habiendo una evolución en todos los sentidos también en esa. Pero la necesidad trascendental del ser humano permanece ahí intacta. Por eso la gente se vuelve a eso. Sí, sí. ¿Y cómo crees que estará el mundo, no sé, dentro de 10 años, de 20, si los buenos, como la frase que te he dicho antes, los católicos, pues no hacemos nada? ¿Qué panorama crees que nos podemos encontrar? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el final de los tiempos no será un triunfo progresivo del bien sobre el mal, sino una última victoria repentina de Dios sobre un último desencadenamiento de las fuerzas del mal. Si estamos en el fin de los tiempos, como yo creo, más o menos, lo que va a suceder no es un triunfo progresivo del bien sobre el mal. Me temo que lo que vamos a ver es un triunfo progresivo del mal sobre el bien, frente al cual Dios tendrá que desencadenar una última victoria cuando venga en gloria al fin de los tiempos. Entonces, mi pronóstico es que los próximos 20 años van a ser años en los que el poder del mal va a ir creciendo y el poder del bien va a ir creciendo, porque el poder del mal y del bien crecen exponencialmente juntos. Y cuando llegue un punto en el que ya sean incompatibles, el mal se abalanzará sobre el bien y surgirá la gran tribulación, la última gran persecución. ¿Esto es ser pesimista? No. Esto es lo que el Señor nos ha profetizado sobre la historia. De hecho, en la historia, yo lo pensaba hoy cuando me he echado la siesta, que sí que me la he echado, no como tú, la mayor parte de la gente es buena. Hoy leí una frase de San Juan Bosco que decía, no hay jóvenes malos, hay jóvenes a los que nadie les ha enseñado que pueden ser buenos. Y esta frase me ha hecho pensar en mi propia perspectiva sobre la vida. Es cierto, o sea, yo estoy convencido de que no hay gente mala, hay gente tonta. Y como decía Carlos María Chipolla, el idiota es el tipo de persona más peligroso que existe, ¿no? Y creo que hay mucha gente idiota, mucha gente que no piensa. Y por eso creo que el problema de nuestro mundo no es de maldad, es de estupidez. Malos son 4. Pero claro, como los estúpidos son tantos, la maldad va a crecer. Dice el Evangelio según San Mateo, al crecer la maldad se enfriará la caridad de muchos. Y eso es lo que está pasando ahora. Mi pronóstico para los próximos 20 años, el fin de los tiempos. Joder. Los huevos aquí los tengo. Es mi opinión, puedo estar perfectamente equivocado. De hecho, eso es muy importante, el reconocer que uno se puede equivocar y yo puedo estar totalmente equivocado en lo que estoy diciendo y lo admito con toda tranquilidad. Somos personas y nos equivocamos, pero bueno, hay que rezar, ¿no? Eso no hay que dejar. Pero yo no puedo negar lo que pienso. O sea, yo tengo un problema, que es que siempre digo la verdad. Entonces yo digo lo que pienso. Es lo que hay. Sí. La verdad os hará libres, ¿no? Dijo Jesús. Eso es. Y la libertad os hará verdaderos, dijo Zapatero. Sí, no, Hay una contraposición. de palabras, ¿no? Sí. ¿Y crees que no podemos...? Jorge, perdona, tengo misa en nada, ¿vale? Entonces, última pregunta, si te parece, y cortamos, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Crees que no podemos hacer nada para que esto no termine? O sea, ¿crees que no hay solución? Creo que debemos hacer algo. Yo creo que preguntarse qué podemos hacer es una pregunta que no tiene sentido. Es como preguntarse, ¿hay alguien en el infierno o no hay alguien en el infierno? Esa pregunta es estúpida, no hay que hacérsela. Lo que hay que hacer es luchar para que no haya nadie, es decir, evangelizar, ¿no? Entonces, la cuestión es que debemos reaccionar. Nuestra fe nos mueve a transformar el mundo, a extender la caridad, a extender el amor, a extender a Cristo, a evangelizar. Nuestra fe nos mueve a poner todo el empeño y todo el ahínco en transformar las realidades de nuestro mundo. Es decir, no vale tirar la toalla porque el Padre Jesús ha dicho que se va a acabar el mundo. Eso es una estupidez. San Pablo decía en una de sus cartas que, como él había dicho, San Pablo, que el fin estaba cerca, dice en sus cartas, nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar. Porque como ha dicho San Pablo, que viene el fin de los tiempos, no trabajan. No. El que no trabaja, que no coma, dice San Pablo. ¿No? O sea, el que no trabaja, que no coma. Es decir, imagínate que es mentira, que dentro de 20 años no es el fin de los tiempos, que yo estoy equivocado y que sucede un San Francisco de Asís II y que de repente el mundo se convierte otra vez. No puede dejar suceder por la negligencia de los cristianos. Nuestro deber en conciencia delante de Dios es trabajar por transformar el mundo. Entonces, si el fin de los tiempos no llega en 20 años, conseguiremos transformarlo. Y si llega, no lo conseguiremos.
pero no depende de nosotros. No hay que preguntarse qué podemos hacer, sino qué debemos. Sí, totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, Padre Jesús, y nada, que vaya bien la misa. A ver si puedo escucharlo. Genial, gracias a ti, Jorge. Dejaré este vídeo colgado en Instagram TV y lo subiré, supongo, también a YouTube si no me lo censuran, que lo mejor es que sí lo censuren. Pero bueno, gracias por tus preguntas. Seguid a Jorge, que como veis es un crack, tiene mucho potencial y que siga siendo indagador de la verdad. Que siga siendo indagador de la verdad, Jorge, que es muy importante, ¿vale? Gracias. Bueno, encantado de verte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Un virtual. abrazo fuerte. Sí, porque no nos podemos distanciamiento social, tal, no sé qué. Total. Bueno, cuídate mucho, ¿vale? Claro. Y gracias a todos los que habéis seguido el vídeo. Nos vemos ahora en misa al que quiera. Venga, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.